como esto va directamente para YouTube, recuerden que todo este contenido no me pertenece, es del canal de Dross Rostak. Si desean verlo sin que yo lo esté comentando y lo esté posando a cada rato, vayan directamente a su canal, denle like y suscríbanse. A veces caemos en la tentación de pensar que los horrores de la vida real, a diferencia de los horrores de la ficción, no llegan a entrar en el campo de lo sobrenatural o de lo inexplicable. Tonto consuelo que busca poner nuestra mente a salvo de un universo del cual desconocemos prácticamente todo y que parece mucho más amenazador de lo que nos gustaría creer. De hecho, de eso hay un dicho, bueno, no es un dicho, es una frase, ¿no? Que vive más feliz el tonto que el inteligente que lo sabe todo. Porque el tonto pues no presta atención de las cosas que están pasando y se va a creer todo lo que a él le digan y toda la información de la cual aparece normalmente en televisión y noticiero, ¿no? Y el inteligente suele buscar las respuestas y entonces se da cuenta de más cosas. Por eso vive más preocupado el inteligente que el tonto. Hay hechos a nuestro alrededor o más allá que han sido Además que el tonto puede vivir más feliz y más pleno sin darse cuenta, ¿no? capaces de quitarle el sueño a cualquiera, pero los cuales, pese a su capacidad de asombrarnos y horrorizarnos, no tienen ninguna explicación conocida por el hombre. De estos hechos ya hemos visto 2 entregas anteriores, pero te causará espanto saber que hay mucho más, muchos hechos inexplicables, confirmados, registrados y estudiados, que desafían toda lógica y hasta a la ciencia misma. Prepárate pues muy bien para conocer otros 7 hechos terroríficos que no tienen la menor explicación. Número 7. Lo que abre este top es uno de los misterios más inquietantes de la geografía y se ubica en los Estados Unidos, en el estado de Minnesota. Allí tiene su curso el río Brule, el cual a cierta altura se divide en 2 cascadas. Una de las cascadas sigue el curso natural del río, pero la otra cae dentro de un estrecho pozo, el cual se conoce como la Caldera del Diablo. Ah, hermano, ya sé cuál es esta. Se supone que esa cascada han tratado de medir cuál es su profundidad o a dónde llega, a dónde da, y a pesar de los experimentos, nada más no, las cosas desaparecen o no hay un límite especificado, ¿saben? Entonces se dice que mucha gente se aprovecha de la cascada para tirar cosas, ¿no? Ya sean cuerpos humanos y así desaparecer crímenes o que tiran basura como muebles y que la cascada se los traga prácticamente, los desaparece. Es interesante en realidad. Y vaya que parece que fuera la caldera del diablo, ya que dichas aguas desaparecen por completo y nadie tiene la menor idea de dónde va a parar toda esa agua, ya que no reaparece en un lugar que se conozca. Tampoco forma un lago al fondo. El agua cae en una especie de vacío que parece no tener fondo, pues el pozo nunca se llena ni se desborda. Los científicos han vertido colorantes e incluso sensores electrónicos para intentar ubicar la salida de lo que pensaban era una corriente subterránea. Pero nunca, a la fecha de hoy, la hallaron. El agua coloreada nunca apareció en ninguna fuente de agua conocida y los sensores electrónicos con GPS dejaron de transmitir en cierto punto, como si estuvieran ya demasiado lejos o
de hecho, demasiado profundos. Todas las explicaciones brindadas por los investigadores chocan contra una sencilla pregunta. ¿Dónde fueron a parar elementos como bolas de ping-pong, Hola hermano, bienvenido, ¿cómo estás? dispositivos GPS o colorante que fueron vertidos allí para ubicar su destino? Nunca nada fue encontrado a la fecha. Un caso único en el planeta Tierra. El misterio sigue sin resolverse en la actualidad, como ya dije, y lo más inquietante es que hubo asesinos en el estado de Minnesota que incluso confesaron haberse deshecho de cuerpos humanos, arrojándolos en el misterioso lugar donde desaparecieron para más nunca volver. Ven, es lo que les decía, esa cascada o manto acuífero se ocupa para desaparecer muchas cosas. Eso no es mentira. Sí, hay un documental, si no mal recuerdo, que le hicieron a la cascada en sí mismo, de que hubieron, como ya dijo, asesinos que aceptaron que así desaparecieron cuerpos de los cuales no encontraban rastros. Uno de ellos, si no mal recuerdo, creo que fue, ¿cómo se llama? El devorador de Kentucky, había uno que se llamaba, si no mal recuerdo. Número 6. Sin duda, has oído hablar muchas veces del efecto placebo, pero quizá nunca reparaste en lo misterioso y enigmático que es en realidad. El efecto placebo funciona así. Supongamos que a un paciente que padece fuertes dolores se le aplican dosis de morfina durante algunos días para aliviar dichos dolores. Pero el último día, en lugar de morfina, se le aplica una simple solución salina totalmente inocua, diciéndole al paciente que es morfina, o sea, mintiéndole. El paciente, debido al efecto placebo, siente los efectos de la morfina. Se relaja y no sufre de ningún dolor. Esto es muy cierto, se supone que tu mente tiene, bueno, es tan vasta y poderosa que tiene la capacidad de hacerte creer algo que no está pasando. Eso es lo que va el efecto placebo, que se supone que tú mediante tu voluntad y tu mente, el control de la mente, por así decirlo, puedes hacer que tu cuerpo al tomar agua ya no sienta dolor o que genere ciertas, ¿cómo se podría decir? Neuroseñales, por así llamarlas, que hagan que tu inhibidor de dolor se prenda, ¿saben? Para no sentir dolor o así. Tal como si hubiera recibido su Es muy interesante este tema, la verdad. habitual dosis de morfina, pero en realidad recibió una dosis salina inofensiva. ¿Por qué sucede esto? De hecho, esto se investiga mucho en pacientes que sufren de algún tipo de adicción, basado en drogas o en químicos farmacéuticos y así. Se meten a instituciones especializadas que les van metiendo la droga y luego les meten un efecto placebo, pero ellos siguen pensando que siguen consumiendo la droga. ¿Cómo es posible que una sustancia inocua como simple agua o cápsulas de azúcar puedan provocar el mismo efecto que los más potentes analgésicos? El de los más eficaces antibióticos o incluso el de los más poderosos sedantes. Hay casos de personas que se curan infecciones, se mejoran del corazón, se duermen, dejan de convulsionar o se curan del asma, simplemente administrándoles una sustancia cualquiera.
aunque convencido el paciente de que recibe el medicamento correcto. A ver, chat, De permítanme. A ver, chat, permítame tantito porque no me está apareciendo el chat. A ver si por si me están mandando mensajes. Déjenme checo rápido, ¿va? Ahí está. Ya está, ya puedo el ver el chat y efecto todo. placebo no solo es el misterio más grande de la medicina, sino que es el efecto más... Se mejoran del corazón, se duermen, dejan de convulsionar o se curan del asma, simplemente administrándoles una sustancia cualquiera, aunque convencido el paciente de que recibe el medicamento correcto. De hecho, el efecto placebo no solo es el misterio más grande de la medicina, sino que es el efecto más observado, pues cada medicación nueva que sale al mercado fue testeada en grupos de control a los que se les dio a unos la medicación y a otros... De hecho, si no estoy mal, se supone que hay uno que es ¿cómo se puede decir? Distinto al efecto placebo. No, no es distinto. Lo contrario del efecto placebo. Como está diciendo el efecto placebo, es de que a ti te dan estás tomando una droga, de repente te dan una solución salina y sientes que todavía estás tomando una droga, ¿no? Bueno, pues hay uno que es contrario a eso, que a ti te dan una solución, una droga, perdón, y tú la sientes 2 veces todavía más potente o 3 veces más potente cuando no te dieron casi nada. Un simple placebo. Pero se supone que es todavía más rara que lo del efecto placebo. Los prospectos indican que no a todos les funciona el placebo, de acuerdo, pero hay un porcentaje de 35% de pacientes a los que sí les funciona el placebo igual que el medicamento. Pero no te olvides, ellos creen que consumieron un medicamento real. ¿Cómo se explica esto? La ciencia aún hoy lo ignora. Pero prepárate para escuchar de la contracara. Me refiero al efecto nocebo. El efecto... Es el que les decía, el efecto nocebo. Si no es como se los dije, es que te hace daño, pero más o menos es lo contrario que el efecto placebo, que te hace bien y el otro te hace daño, ¿no? Pero pues ahí se va. nocebo es la capacidad de sufrir efectos secundarios indeseados, tales como dolores, enfermedades e incluso la muerte, mediante la ingesta de una sustancia inocua, simplemente por estar convencido de que uno está ingiriendo un medicamento. Así nos encontramos con personas que han muerto incluso envenenadas tras suponer que ingirieron un veneno, pero sin haberlo ingerido realmente. Nos encontramos con personas que han desarrollado hemorragias internas mientras tomaban una sustancia totalmente inofensiva, pero pensando que en realidad habían tomado un veneno. Hay muchos casos más por el estilo que son muchísimo más difíciles de explicar que el efecto placebo y muchísimo más terribles. Pues es como decir que si crees que algo te va a dañar, en realidad te dañará, sin importar si realmente es dañino o no. ¿Se trata acaso del poder de la mente sobre la materia? Tan poderosa es la mente que es capaz de cambiar la realidad del cuerpo en el que habita. No Me estoy dando cuenta que prácticamente Matrix tenía razón. O sea, toda la trama de Matrix no, pero hay una escena hay una parte en concreto en Matrix donde ven a un niño pelón y le dice que tu mente es muy poderosa y que puede controlar la realidad misma. Entonces, más o menos, al parecer Matrix tenía razón.
existe ninguna explicación satisfactoria. La gente que sufre dolores, enfermedades o la muerte debido al efecto nocebo simplemente sufre muertes que se catalogan como inexplicables, pues no deberían haber ocurrido y son igual o más enigmáticos que los casos en los que las personas se curan o sanan recibiendo un poco de agua o una falsa pastilla. Un hecho documentado hasta el hartazgo, terrorífico y totalmente inexplicable. Número 5. Se trató de una señal de poco más de Sí soy también, hermano. Yo también intentando que mi mente me dé poderes. medio minuto de duración. Específicamente 37 segundos. Y fue recibida el 15 de agosto de 1977 por Jerry Ehman, un astrónomo de la Universidad de Ohio, en el radiotelescopio de Delaware. Cuando transcribió la misma, notó que tenía los patrones propios de un idioma, de un lenguaje o código. Y por eso, junto a la transcripción de la señal que hizo, escribió la exclamación ¡Wow! Esta pertenece a las señales que se supone que después el gobierno de Estados Unidos dijo que sin importar qué tipo de señales recibieras del espacio nunca se contestaran, ¿no? Porque está esta de wow y hay una que es help, que después de que la mandaron la pudieron rastrear hasta una estrella más o menos cercana, por así decirlo, que después de unos días desapareció. ¿Por qué había quedado este astrónomo tan... Entonces se cree que era una civilización extraterrestre avanzada, la cual pues al final pereció y estaba pidiendo ayuda. Algo así se cree porque también se cree que en realidad es una civilización que trata de conquistar a otras y utiliza ese método, perdón. Y por eso se prohibió el contestar señales. asombrado por dicha señal tan breve que recibió del cosmos? Simple, por el origen de la misma, ya que venía desde una distancia de 220 años luz dentro de nuestra galaxia, desde el entorno de una estrella ubicada en la constelación de Sagitario. Por tanto, su origen definitivamente, si hablamos que era una señal de radio, no era humano. De hecho, la señal había sido emitida en un ámbito de frecuencias de 1420 MHz. Y estas frecuencias forman parte del espectro de radio, en el cual está prohibido transmitir debido a un acuerdo internacional. Desde el punto de vista técnico, físico y hasta legal, la señal simplemente no podía ser humana. De este caso, uno de los más increíbles de la astrofísica moderna, hablé hace años en este canal. Pero entonces, ¿quién había enviado dicha señal? La respuesta ha tenido en vilo a la comunidad científica. De haber algún tipo de vida inteligente en un exoplaneta perteneciente a la estrella desde donde vino la señal, contando con un transmisor potente, podrían haberla hecho llegar, lo cual, de acuerdo a las leyes de la astrofísica, debe haber acontecido cientos de años después de haber sido enviada. ¿Por qué una civilización tan lejana tuvo el interés de enviarnos una señal? Los astrónomos también han intentado dar explicaciones, postulando que tal vez fue un evento También se maman. ¿Cómo puedes decir que esos números y letras al azar dicen guau, no? O sea, a ver si me aparece. Ah, mira, aquí tan está. lejana. O sea, ¿cómo me puedes decir tú que 6EQJ5 es guau? O sea, ¿cómo es que dicen que eso significa? Tuvo el interés de enviarnos una señal.
Los astrónomos también han intentado dar explicaciones, postulando que tal vez fue un evento cósmico de gran magnitud que produjo de alguna manera una señal de radio, lo cual en sí es tan extraño como decir que fueron extraterrestres. Se ha intentado descifrar el código sin éxito, pero algunos aficionados han propuesto interpretaciones a la señal, proponiendo que quizá era una especie de test para medir nuestra tecnología, a ver si somos capaces de descifrarla y Creo que ya entendí. O sea, quienes encontraron esa señal le pusieron wow, no es que diga wow, ¿no? Y que lo que está ahí enmarcado es un código, el cual todavía pues no se sabe qué es lo que significa. Si no entendí mal. responderla. En cuyo caso contrario, nos juzgarían atrasados tecnológicamente Eso sería interesante, ¿eh? El mundo de Futurama, hermano. y por tanto un objetivo fácil y accesible. Quizá en un par de cientos de años o menos lleguemos a conocer a quienes enviaron dicha señal y quizá, según algunos investigadores, no sea en términos amistosos precisamente. La señal es un hecho que no tiene explicación y que, como todo lo que proviene del cosmos desconocido, nos despierta los temores más profundos. Número 4. Si crees que en este lugar voy a hablarte de algún caso de ovnis, estás equivocado. Porque si bien hoy tenemos incluso confirmación oficial del Pentágono de que los ovnis han sido vistos y registrados volando por nuestros cielos y hasta sur... A ver, esto de los ovnis es es una tontería que lo confirmen porque en sí la palabra significa objeto volador no identificado. Entonces, realmente no sabemos si es un objeto espacial o no, porque a nosotros las películas nos han hecho creer y nos han metido a la cabeza la idea de que ovni significa ya externamente, que es del espacio, cuando no es cualquier tipo de objeto volador que no puede ser identificado, que no ha sido identificado. Buscando nuestros mares. Lo cierto es que son fenómenos esporádicos de los cuales solo tenemos registro y para cuyos registros muchos ofrecen algún tipo de explicación que puede ir desde tecnología desconocida de alguna potencia extranjera hasta globos climáticos. Sin embargo, de los fenómenos en el cielo que moran en este lugar, no solo no hay explicación, sino que, además de haber sido documentados en el mismo sitio cientos de veces, puedes simplemente ir tú mismo o tú misma y verlos. La ciencia no ha encontrado respuesta para ninguno de los dos inquietantes fenómenos en los cielos bastante similares que se dan en dos lugares del mundo muy distantes. El primer caso de este escaño compartido es el de las llamadas luces de Marfa, que son un fenómeno desconcertante y bien conocido en los... Puede que sea cierto, hermano, que sí sea pura chorería, como tú dices, o que sea ¿cómo decirlo? Una tapadera para algo, ¿no? Porque sí está muy raro que ya de un de repente saliera Estados Unidos a decir que sí son ciertos y que sí existen y que están aquí en el planeta, en el mar. Entonces, puede que sí sea cierto. Estados Unidos. Así como puede que no, que sea mentira. Al final de cuentas, nosotros no vamos a poder saber lo que es real o no. Para eso tendríamos que investigar muchas cosas. Y consisten en unas luces del tamaño de un balón de baloncesto que cada tanto realizan una especie de danza lumínica. Ahora sí que nos quedamos igual como que con 50-50, 50 de que podía ser que sí y 50 de que no. En los alrededores de la ciudad de Marfa, en Texas. Se tienen registro de estas luces extrañas desde fines de 1800 y Totalmente, totalmente. El día que realmente haya pruebas verídicas y demás, ya ni siquiera vamos a existir, ya no vamos a existir para nada, hermano. O sea, yo tengo la mentalidad también de eso de que para qué me preocupo mucho en lo que podría llegar a pasar o lo que se podría llegar a acabar,
Si al final de cuentas, pues ya no me va a tocar sufrirla a mí, me va a tocar vivirlo a mí. Nadie puede explicar su origen. Los Entonces sí, muchas veces yo siento que nos preocupamos mucho, más bien dicho, demasiado por lo que está por venir, en lugar de simplemente vivir el presente y pues sí, vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Marfa, en Texas. Se tienen registro de estas luces extrañas desde fines de 1800 y nadie puede explicar su origen. Los lugareños siempre les han temido y las asocian. Lo que sí no podemos estar completamente marcarlo como un hecho es de que seamos la única vida inteligente en este vasto universo, ¿no? O sea, es imposible, matemáticamente es imposible. A malos presagios y a subsecuentes Además que es muy soberbio el creer eso. muertes y desastres en la zona. Lejos de allí, cruzando el mar en Hesdalen, Noruega, se puede apreciar algo igual de perturbador. Se trata de las llamadas luces de Hesdalen, fenómenos luminosos que se producen en el valle de Hesdalen, teniendo los mismos una gran intensidad por momentos cegadora y a los cuales muchos pobladores consideran auténticos ovnis. Estas luces varían en sus colores y formas. Algunas se mueven y otras están estáticas, todo lo cual dificulta una explicación meteorológica del fenómeno, ya que lo que podría explicar una de estas luces no aplica para las demás. Que dice, según el Big Bang, creó la vida tal vez, y sí hay vida en otros planetas, pero yo creo que en otras galaxias. Bueno, es que también del Big Bang sigue siendo una teoría, ¿no? Recordemos que el Big Bang, la teoría del Big Bang fue creada por un clérigo, perdón, que quería explicarle a los monaguillos, a la gente de la iglesia, el cómo fue que Dios creó el universo, que fue a través de una inmensa explosión y cómo creó la vida y todo eso, ¿no? Entonces de ahí viene la teoría del Big Bang. Entonces tampoco sabemos si sea cierto o no. Recordemos que hace años se creó lo que es el colisionador de hadrones para poner en marcha la comprobación de esta teoría, en lo cual también hay más teorías. Una de ellas es de que al momento de que prendieron el colisionador, todo explotó creando otra vez un Big Bang y que todos murimos y que ahorita estamos muertos inconscientemente siguiendo todavía una rutina. Hay otra teoría que dice que nos transportamos a otro universo a través del colisionador y que ahorita estamos en otro universo y que por eso existe lo que son los efectos Mandelas, que nosotros nos acordamos de hechos que pasaron de cierta forma, pero que realmente pasaron de otra forma. No sé si me entiendas por ahí, pero sí, más o menos así, hermano. Lo cierto es que son habituales, pero pese a haber sido investigadas hasta el hartazgo, no se posee ninguna explicación para las mismas, las cuales, como en el caso de las luces de Marfa, los lugareños también temen y ligan a sucesos desafortunados. Así que si creías que los ovnis eran escurridizos y esporádicos, hay dos lugares en el mundo donde sí. De hecho, también apenas hace unos 2 años o así salió una teoría muy fuerte que dice que los extraterrestres en realidad somos nosotros mismos, ¿sabes? Somos los seres humanos del futuro que estamos viajando al pasado para conocer toda nuestra historia. Como que se supone que la teoría dice que el ser humano en un futuro va a perder toda su historia, todos sus acontecimientos y que va a empezar a viajar al pasado para poderla ver. Simplemente puedes ir a acampar y esperar que aparezcan, como han hecho muchas personas, no a lo largo de las décadas, sino de los siglos. Número 3. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuál sería la peor forma de morir? Seguramente tu morbo
morbo te ha ¿Qué llevado a pasó? indagar y a investigar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuál sería la peor forma de morir? Pues se supone que ya hay hechos verídicos de gente que ya ha reencarnado, brother. No sé si sea tan cierto, la verdad, pero se supone que sí. Que si tú buscas, hay informes de niños que te cuentan que ellos ya habían vivido antes y que te dicen su nombre y todo y que lo investigan y se supone que es cierto toda la información que ellos dan. Entonces, quién sabe si sí. La verdad, yo creo que es cierta, pero pues ¿para qué reencarnar? Yo preferiría que sea más de que tu existencia aumenta de nivel, ¿sabes? Que, o sea, estamos en 3 dimensiones y que al momento de morir tú pasas a una cuarta dimensión. Entonces te vuelves un ser cuatridimensional. No sé si me estoy explicando muy bien en esto, pero es más o menos, no sé, bueno, te lo explico de esta forma, no sé si conozcas lo que es HP Lovecraft. Los dioses de HP Lovecraft, como Yosotot, Azathoth y todos esos, se supone que son seres de otra dimensión, de una cuarta dimensión, más o menos así, por así decirlo. Seguramente tu morbo te ha llevado a indagar y a investigar las miles de formas creativas que el ser humano ha diseñado para matar a otros seres humanos. Y sin embargo, según muchos, la que quizás sea la peor forma de morir es la muerte que provoca un síndrome. Es más, hermano, mira, ni tú ni yo, porque es que hay muchas teorías sobre la reencarnación, y una de las cuales es de que si tu alma sigue reencarnando en este mundo, es porque todavía tienes alguna tarea o misión que no has llegado a cumplir o un sueño que todavía tienes frustrado que tienes que cumplir, ¿sabes? Entonces ahí está la teoría de que por eso tu alma sigue reencarnando y todavía no trasciende a un punto más elevado. Para el cual los médicos aún no tienen explicación. Lo creas o no, según la ciencia, el morir de sueño es una de las peores formas de fallecer que uno puede imaginar. No es cierto, yo no creo que morir sea la peor forma de fallecer, la verdad. Yo siento que es muy pacífico, ¿no? Yo diría que la peor forma de morir sería quemado. Y de hecho, es una forma de morir que el ser humano no puede reproducir artificialmente, ya que solo es posible si te encuentras dentro de los desafortunados que padecen de insomnio mortal esporádico o su variante, insomnio familiar mortal. O En una de las sea, variantes se conoce el origen. Es hereditario y como al final de cuentas mueres por no dormir, ¿no? Ándale, bota, vemos al monaguillo contra las brujas. Está raro eso, ¿no? Del insomnio mortal familiar y demás. O sea, porque al final el insomnio... No, insomnio pero sí, ¿no? Se supone que el insomnio es la incapacidad de dormir. Entonces, es lógico que si no duermes, al final pues te vas a morir. familiar mortal. En una de las variantes se conoce el origen. Es Así hereditario hasta yo, hermano, pues sí. y afecta a ciertas familias, en particular a las cuales cae como una maldición, volviendo a sus integrantes en candidatos a morir de sueño en algún momento de sus vidas, en general después de los 30 años. Una publicación médica dice así de este mortal padecimiento: el insomnio familiar mortal y el insomnio mortal esporádico se diferencian de las demás enfermedades porque afectan predominantemente una zona del cerebro, el tálamo, que influye en el sueño, privando a los pacientes de la posibilidad de dormir en absoluto hasta que sobreviene la demencia. Las convulsiones, el coma en estado de conciencia y finalmente la muerte por desgaste cerebral en medio de las alucinaciones, cefaleas intolerables y espasmos, la cual sobreviene entre 3 a 11 días
después de haber perdido la capacidad de dormir. No, Los pues si me lo pones así, pues ni yo quisiera sufrir de esa enfermedad al chile. registros fílmicos de pacientes con insomnio mortal familiar en sus... ¿Sabes a qué me recordó hasta que lo está contando? No sé si, bueno, cuando estaban en moda en moda las creepypastas, había una que se llamó El experimento del sueño ruso. Me recordó a eso, hermano, esa creepypasta estaba bien buena. etapas finales simplemente causan A ver si eso. algún día de estos, juntamos algunas creepypastas y en directo las empezamos a oír y comentamos de ellas, porque había unas, hermano. Deja tú de lado Jeff the Killer y Slenderman y todos esos pendejos que eran al final asesinos o criaturas monstruosas, pero había historias así como de experimentos que estaban, no, estaban potentes. Pues sí, la verdad sí, ¿eh? Tanto, en especial porque dicho padecimiento afecta aleatoriamente a la población y aunque raro, cuando llega a una familia, lo hace para quedarse y enfrenta a cada individuo en esa familia a la difícil decisión de someterse a un análisis para saber si morirá luego de los 30 años de esta horrenda forma. Pero si bien el insomnio mortal familiar es terrible porque deja a los miembros de una familia con un terrible dilema y un horrendo pronóstico, mucho más temible en su forma conocida como insomnio mortal esporádico, ya que en esta variante el origen no es genético ni hereditario, sino que simplemente aparece. Un día ya no puedes dormir y entonces sabes que poco a poco te irás hundiendo en la demencia y los delirios. O sea que al final es como un tipo de enfermedad, ¿no? Que se transmite, es lo que está dando a entender. Que al principio no lo tienes, pero o ves a alguien o no sé cómo funcione, pero pues al final te contagias y te da. Es lo que te estoy entendiendo. Los médicos ni siquiera podrán Me sedar imagino que por eso se llama familiar, ¿no? O sea, debe de haber una razón el por qué el familiar. mientras sufres convulsiones, porque no eres capaz de estar inconsciente y día tras día te deteriorarás más hasta que tu cerebro parezca estallar. Ah, no, hermano, aquí ya están hablando de otro. Yo me quedé con... Nada, de que estábamos con lo de los creepypastas, ya me quedé con el anterior, este es otro. Es de la forma esporádica que simplemente aparece y sobre la cual nada se puede hacer. Número 2. Las aterradoras caras de Belmes son los dibujos de unos rostros de aspecto truculento y perturbador que han aparecido en sucesivas olas dentro de una casa familiar del poblado de Belmes de la Moraleda en Jaén, España. Hablé de esto hace 8 años a la fecha de subido este top 7 y todavía causa quebraderos de cabeza. Este macabro fenómeno ha sido fotografiado infinidad de veces y no existe ninguna explicación satisfactoria para el mismo, por lo cual muchos investigadores lo consideran uno de los pocos fenómenos paranormales comprobables y auténticos. Los rostros comenzaron a aparecer a principios de los años 70. Hacia la década de los 80, el fenómeno pareció mermar, pero con la llegada del nuevo siglo, nuevos rostros comenzaron a aparecer. En 2004, Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, investigó si habría más de esas pigmentaciones, que de acuerdo con su interpretación se trataba de teleplastias, las cuales serían manifestaciones o residuos de ectoplasma por parte de espíritus de personas fallecidas, llegando a ligar algunos de los rostros de la casa de Belmes con fotografías de personas difuntas de la localidad. El fenómeno ha sido controversial
Y no faltan los escépticos que lo han catalogado de fraude, como todo fenómeno similar. Sin embargo, no son pocos los investigadores que lo han documentado extensamente y creen que estos rostros fantasmales son el fenómeno parapsicológico más importante del siglo XX y tal vez lo que va del XXI, sin que hasta la fecha se haya podido refutar totalmente, pues por cada detractor de estos aterrorizantes rostros existe un experto que lo desmiente y que aporta evidencias de su origen totalmente orgánico en paredes y suelos, sin intervención humana alguna. Es decir, hay expertos que dicen que este fenómeno es completamente legítimo. Algunos investigadores han sostenido que el origen de estas caras está ligado a un antiguo cementerio andaluz del siglo XIII descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa. De hecho, en excavaciones que se llevaron a cabo hasta una profundidad de casi 3 metros poco tiempo después de la primera aparición en 1971, se pudo confirmar la aparición de huesos humanos, de lo cual la propietaria de la casa no tenía el menor conocimiento. Lo cierto es que sea para otorgarles un origen natural, sea para probar que son un fraude, o sea que unos las atribuyen a la actividad del más allá, no existe a la fecha una única y concluyente explicación para este siniestro fenómeno. Número 1. En el verano del año 2016, en Londres, a un joven de 26 años llamado Kennedy Ife le comenzaron a atormentar unos severos dolores de garganta, como si una mano invisible le estuviera apretando el cuello. A partir de dichos dolores, los cuales quedaron en los registros médicos de su localidad sin poder establecerse la causa, el carácter de Kennedy comenzó a cambiar bruscamente. Se volvió hostil y agresivo. Cambió su personalidad completamente, como si se tratara de otra persona. De hecho, como si estuviera poseído. Y eso pese a no tener antecedente alguno de enfermedades mentales o delirios místicos. A tal punto llegó su transformación que el joven mordió a su padre brutalmente. Tomó un cuchillo e intentó cortarse su propio pene. Y en medio de todas estas acciones violentas, gritaba y vociferaba que tenía adentro suyo una terrible serpiente que lo estaba devorando. Los médicos lo vieron sin encontrar ningún indicio de enfermedad. Los padres, al agravarse la situación de Kennedy, lo ataron a su cama para evitar males mayores, ya que el chico agredía a todo lo que se le acercaba y a sí mismo. De acuerdo a un informe de la cadena noticiosa BBC que registró los hechos, la familia supuso que todo era obra de un espíritu maligno, por lo cual, tras haberlo atado, comenzaron a orar alrededor de Kennedy durante 3 días. El hermano diría de este episodio: Imagínate esa escena, brother, que tu propia familia te ate y empieza a orar alrededor tuyo y que lo que tú tengas simplemente es una enfermedad mental y no lo que piensan. Yo diría que es traumático, ¿no? haberlo atado, comenzaron a orar alrededor de Kennedy durante 3 días. El hermano diría de este episodio: esa cosa estaba en él. Creíamos que era un demonio porque no era natural. Claramente estaba tratando de matarlo. Las oraciones, lejos de mejorarlo, parecían empeorar la situación de Kennedy y, al tercer día, al verlo convulsionar de forma aún más agresiva,
Este hermano llamó a los servicios de emergencias, los cuales, al concurrir a Ay, la hermano, esto me suena a trama de película de terror. casa, solo pudieron constatar el fallecimiento de Kennedy, quien había estado contorneándose en la cama, echando espumarajos por la boca y vociferando todo tipo de maldiciones. El reporte de todos los familiares y el parte médico no coincidían. Y tras ser llevado a un hospital, tampoco se pudo explicar claramente la causa de la muerte, aunque los forenses dijeron que la causa más probable era una extraña obstrucción respiratoria. Pero este examen del cadáver de Kennedy reveló otras cosas. Por ejemplo, que el cuerpo poseía más de 60 heridas, entre las cuales se encontraban lo que parecían ser mordidas, las cuales era imposible que Kennedy se provocara a sí mismo atado como estaba, y las cuales los familiares negaban haberle provocado. Para más INRI, las huellas de las mordidas no concordaban con el registro dental de ningún familiar presente durante el exorcismo. Pese a ello, toda la familia fue acusada de homicidio involuntario, O sea que al final me vas a decir que sí estaba poseído. encarcelamiento falso y permitir la muerte de un adulto vulnerable. Pero tras juicios y apelaciones en los cuales no se les pudo probar absolutamente ningún vínculo con las heridas de Kennedy ni con su muerte, en el año 2019 fueron absueltos de todos los cargos. Nunca se esclareció qué le había pasado exactamente a Kennedy para tener ese comportamiento, ni qué fue exactamente lo que lo había matado, siendo este el caso de posesión y exorcismo más aterrador e inexplicable de la historia moderna. Sí, pero pues al final de cuentas es lo que está contando él. No hay pruebas verídicas de que haya sido cierto, ¿no? Si el video te gustó, sería Pues ahí estuvo, chat. Interesante video, la verdad.